La Guerra Fría fue un conflicto entre dos sociedades radicalmente opuestas, Estados Unidos y la Unión Soviética, cuyas características económicas, políticas y sociales fueron incompatibles. Además, ambas se consideraban modelos a seguir para el resto del mundo. Esa guerra, según varios estudios, no se podía haber evitado, ya que los elementos constitutivos de ambas sociedades hacían prever un futuro enfrentamiento. El punto de partida para la Guerra Fría fue 1917, momento en que triunfó la revolución bolchevique en Rusia. Este país instauró un nuevo modelo político que, destronando a la monarquía zarista, al mismo tiempo estableció un nuevo modelo económico y social, que aspiraba a poner en práctica los planteamientos de Karl Marx, adaptándola a la realidad rusa. Estos planteamientos se establecieron como solución a los problemas concretos del Imperio ruso, pero además aspiraban a convertirse en el modelo de sociedades del mundo. Causas de la Guerra Fría: comunismo versus capitalismo. Por un lado, ambos bloques representaban dos sistemas políticos, social, económico, antagónicos y irreconocibles, hasta el punto de que el triunfo de una de ellas significa la desaparición de la otra, mientras que los Estados Unidos defendían como sistema político el capitalismo. La Unión Soviética era defensora del comunismo. Esto con dato la división de Europa no solo física sino ideológica en dos bloques separados por lo que se denominó el telón de acero, donde además Alemania quedó dividida en dos partes, la oriental y occidental, como la construcción de un muro, el famoso muro de Berlín. Por otro lado, otra de las causas fue la adquisición de armamentos por parte de los americanos, lo que alertó enormemente a los soviéticos. Ambas potencias se preocuparon por asentar sus almacenes bélicos y especialmente los relacionados con las bombas nucleares. En cualquier momento, tanto los Estados Unidos como la Unión Soviética podrían hacer uso de estas armas, causando enormemente destrucciones. Gracias. Adiós, profe. Pinche. De que el mundo estuviera dividido en dos bloques significaba que si uno de las declaraba la guerra al otro, se produciría una reacción en cadena, llegando a terminar con la vida humana. El desarrollo de la Guerra Fría. En 1948 se desató el que se consideraba el primer gran conflicto acaecido durante la Guerra Fría, cuando los integrantes de los aliados deciden utilizar el marco como la moneda a utilizar en las zonas controladas por los aliados. La Unión Soviética corta las carreteras de su lado occidental que conducen a Berlín. Esta medida provoca un bloqueo en toda la ciudad de Berlín. De esta manera, la URSS esperaba incendiar la ciudad y provocar su caída. Es entonces cuando Estados Unidos crea un puente aéreo que abasteciera su zona, a la vez que amenazaba a la Unión Soviética con entrar en guerra, aunque no se llegó a tal extremo. Es verdad que la tensión alcanzó altos niveles. La creación del muro, tener la ciudad de Berlín dividida entre los dos grandes potencias, generó muchas tentaciones. En 1949 Alemania se encontraba dividida en la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Esta división también alcanzó a la capital, Berlín. El telón de acero era una especie de línea imaginaria que separaba las dos zonas de la forma ideológica. En Europa, en 1961, la URSS levantó un muro para evitar que los ciudadanos salieran de la zona comunista hacia la República Federal de Alemania. La división se mantendría hasta en el año 1990, cuando los mismos berlineses de la Alemania Federal comenzaron a derribar el muro, acto en los que se sumaron los berlineses
de la hasta entonces República Democrática Alemana. Los misiles en el año 1962, tras la instalación en un grupo de misiles nucleares en territorio turco por parte de Estados Unidos. La Unión Soviética, aprovechando sus relaciones con Cuba, colocaron misiles nucleares del mismo alcance en la misma isla. La Unión Soviética se desintegró en el año 1991 por una crisis económica que concientizaron importantes cambios en su economía, en que condujeron a la desaparición del comunismo, así como el Pacto de Varsovia, la obtención de la independencia en varios estados bálticos y algunas repúblicas ex-soviéticas y el muro derribado de Berlín. Relación en el proceso de la Guerra Fría con lo sucedido en México y América Latina durante el periodo como en todo el mundo. La Guerra Fría también tuvo un enorme impacto en América Latina desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, debido a que dos procesos claves: el cambio de estrategias de Estados Unidos y en sus relaciones políticas con la región desde 1945 y la Revolución Cubana de 1959. La Revolución Cubana provocó la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista y la llegada del poder del ejército rebelde liderado por Fidel Castro, quien ha sido calificado de dictador principalmente por el lapso extendido y carácter autoritario de su mandato. Como los revolucionarios continúan en el poder desde entonces, se considera a la revolución como el periodo comprendido entre el alzamiento contra Batista y la actualidad. En cambio de estrategias de Estados Unidos en sus relaciones políticas con la región: apoyo a dictaduras militares, alianzas para el proceso, el New Look, escuelas de las Américas y la doctrina, el macartismo y la doctrina de seguridad nacional.